ponencia nos acompañan en la mesa principal la señora Ana Ruth Vilches, representante del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Comisión sobre Libertad de Expresión. Y le solicitamos, a nuestros conferencistas que ya están en la mesa principal, los voy a presentar, voy a tener el honor de presentarlos. Don Ángel García Castillejo es doctor en Derecho y en Ciencias de la Información, es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, consultor del Banco Mundial para proyectos relacionados con el sector audiovisual y las telecomunicaciones, consultor en materia de comunicaciones desde la Comunidad Andina, consultor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UITE, para proyectos relacionados con la regulación de las comunicaciones. Y en Costa Rica actuó recientemente como consultor de la UITE para elaborar la hoja de ruta para la implementación de la televisión digital terrestre. Don Gustavo Gómez Germano es investigador, consultor y profesor universitario uruguayo, experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de medios de comunicación y telecomunicaciones. Actualmente es director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Observacom, es profesor de la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Católica de Uruguay, UCUDAI, desde 2008, y es maestrando en la Maestría sobre Políticas y Gestión de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Le cedo ahora la palabra a nuestra moderadora, doña Ana Ruth Vilches. Muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Desde parte de la Comisión de Libre Expresión del Consejo Nacional de Rectores CONARE, queremos dar la bienvenida a nuestros expositores, don Ángel García Castillejo y don Gustavo Germano. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y desearles lo mejor de su estadía en nuestro país. Vamos a dar inicio a la primera conferencia a cargo del profesor García Castillejo. La conferencia se titula Marco Jurídico Europeo de la Promoción y Defensa de la Pluralidad en el Sistema de Medios de Comunicación. Quiero aclarar que vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios al finalizar las dos conferencias. Muy buenos días, independientemente de los problemas técnicos, seguro que son de índole menor, que se resolverán de forma inmediata. En primer lugar, mi agradecimiento, por un lado a Proledi, mi agradecimiento a la presidencia, al señor ministro y, por supuesto, el agradecimiento a todos ustedes por tener la oportunidad de compartir estos minutos. Espero no ser excesivamente pesado. De alguna manera espero poder contribuir a un debate que considero que es fundamental y aprovechando este espacio que nos da la falta de imagen, me querría permitir el darles o hacer una pequeña introducción sobre una temática que considero que no es una temática o un debate precisamente de la coyuntura actual, no es un debate estricto costarricense. Muchas veces, y bueno, a lo largo de mi experiencia profesional, y esto lo he comentado en muchas ocasiones con contertulios, compañeros, amigos, me encuentro con situaciones o espacios en los que cuando nos enfrentamos a una problemática concreta, la tendencia es decir, esto solo ocurre aquí, esto solo ocurre en Costa Rica. Esto mismo lo he oído en Colombia, en Panamá, en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos. Tenemos la tendencia a pensar que los problemas siempre nos ocurren a nosotros o que las problemáticas a las que nos tenemos que enfrentar son solo para nosotros. Y en este caso concreto, cuando hablamos de la defensa de la pluralidad en el sistema de medios de comunicación y en concreto de la introducción de herramientas regulatorias legislativas frente a las dinámicas de concentración o en contra de la competencia o en contra de la pluralidad, nos encontramos con que este es un debate global, es un debate que no es costarricense, no es un debate latinoamericano, es un debate a nivel mundial y no es un debate que nazca hoy. Si me permiten, desde una perspectiva laica, nos
nos tenemos que remontar al siglo XV. En el siglo XV, ese ámbito de la comunicación, en este caso la comunicación que se daba, si me permiten esta forma de hablar, entre Dios y entre los creyentes, había un solo interlocutor, había un mediador social, que lo podemos trasladar si paramos, no sé, si cogemos los elementos de referencia y trasladamos esta cadena de valor comunicacional entre Dios y los feligreses a lo que es un hecho noticiable y los telespectadores radioyentes. Hasta el siglo XV, el mediador social, el interlocutor en este diálogo, en este proceso comunicacional, era la Iglesia, única y exclusivamente la Iglesia. La Iglesia era la única que tenía la capacidad, la posibilidad de, a la vista de los textos sagrados, trasladar la palabra de Dios a los feligreses, al conjunto del rebaño. Pero en el siglo XV, con Gutenberg, aparece algo que revoluciona este proceso comunicacional. Es la imprenta. Gracias a la aparición de la imprenta, se genera un nuevo escenario en el cual ese monopolio que estaba en manos de la Iglesia a la hora de transferir, de trasladar la palabra de Dios a su público, a todos los feligreses, a todos los creyentes, nos encontramos con que gracias a la aparición de la imprenta, la posibilidad de reproducir los textos bíblicos, nos encontramos con un hecho que es profundamente revolucionario, que es la posibilidad de disponer de miles, decenas de miles, centenares de miles, millones, es el texto más traducido, más publicado a nivel mundial. Después tenemos el Quijote. Pero el texto más reproducido a nivel mundial, la Biblia, hoy es un documento, es un libro, son las palabras de Dios al alcance de todos y cada uno de esos feligreses. La intermediación social, el monopolio que hasta ese momento en el siglo XV estaba en manos de la Iglesia, se ve roto. Y a partir de ahí se genera una dinámica, si permiten esta correlación, de pluralidad, de diversificación y con ello también la posibilidad de una interlocución directa, en este caso con estos textos. Este fenómeno, que no es por traer una referencia lejana, pero sí que supone las bases de este debate, el debate que hoy vamos a ver, que vamos a observar en el día de hoy sobre concentración, dinámicas de concentración y medidas a favor de la pluralidad del sistema de medios, precisamente tiene su origen en la aparición de la imprenta. Y con esto lo que quiero es trasladarles, de alguna manera, un mensaje de desdramatización. En ocasiones pensamos que las cosas solo nos ocurren a nosotros, solo ocurren en nuestro país, solo se dan determinados escenarios o dinámicas en nuestras sociedades y también pensamos que solo ocurre. Pues bien, en este caso creo que podemos llegar a la convicción de que es un debate que arrastra ya varios siglos, es un debate que es de carácter global y que en cada coyuntura nos enfrentamos a una situación concreta respecto de la cual nos vemos obligados a intentar buscar soluciones. Es en este contexto, ¿no?, donde hoy vamos a hablar, o voy a intentar hablar de cuál es el marco jurídico a nivel europeo de la promoción y defensa de la pluralidad en el sistema de medios de comunicación. Un debate que además, en el caso europeo, quisiera pensar que también en el caso costarricense, no es un debate ni de derechas ni de izquierdas. Es un debate sobre más o menos democracia. Es un debate sobre la sustantividad, las esencias de nuestras sociedades democráticas y cómo se articulan respecto o sobre un elemento que es sustancial, que es fundamental, que es el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, pero con mayúsculas. El ejercicio de la libertad de expresión para el conjunto, para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, de nuestras sociedades, que es patrimonio como derecho fundamental reconocido por nuestras constituciones, la Constitución costarricense, la Constitución española o la Carta de Derechos Fundamentales, como luego veremos, europea, de la Unión Europea, un derecho fundamental reconocido al conjunto de la ciudadanía de nuestros países, que no es patrimonio de ningún sector
sector no es patrimonio de ninguna empresa ni de ningún grupo comunicacional y que por lo tanto donde debiéramos de ubicar el núcleo de este debate, como digo, es sobre más o menos democracia, mayor o menor madurez democrática de nuestros países. Porque el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de comunicación pública es tanto como el garantizar el que otros derechos fundamentales de nuestras constituciones, en nuestros países, en nuestras sociedades, como el derecho de reunión, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho de manifestación, el derecho de elección pasiva o activa, el poder votar a nuestros representantes o ser candidato, elemento clave en cualquier sistema democrático. Sin el ejercicio de los derechos y libertades de comunicación pública, sin el ejercicio de la libertad de expresión, todo este resto de derechos no son posibles de ser llevados a cabo, no es posible que sean ejercidos. Por tanto, a partir de aquí, con esta breve introducción de contexto, si me permiten, les voy a hablar de cuál es la perspectiva desde la Unión Europea para abordar, como digo, la promoción y la defensa de la pluralidad en el sistema de medios de comunicación. Esta diapositiva, puede que alguien en esta sala ya la conozca, porque yo recuerdo que a veces soy un poco reiterativo, pero es una diapositiva que me acompaña ya desde hace unos 25 años. Yo creo que hace 25 años no existía PowerPoint, o sea que no sé exactamente en qué formato la tenía, pero va a venir acompañando. Pero es una diapositiva muy sintética en la cual se recogen las bases, los cimientos, las grandes patas sobre las que se asienta todo el proceso de regulación, de construcción regulatoria y legislativa en lo que conocimos como el fenómeno de la convergencia entre las telecomunicaciones y el sector audiovisual con resultas de la aparición de la tecnología digital, y a partir de una serie de consideraciones, en concreto lo que denominamos tres planos sobre los que abordar la regulación y la legislación en Europa para el sector de las comunicaciones, se terminó generando el marco jurídico, el marco legislativo, el marco regulatorio sobre el que se asienta el sector tanto de las telecomunicaciones como el audiovisual a día de hoy en Europa. Como digo, esta diapositiva tiene algo aproximadamente unos 25 años y nació en el contexto del debate de un libro verde, un documento base para la discusión en Europa, en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, para abordar los retos a los que nos íbamos a enfrentar a resultas de la aparición de la tecnología digital. En aquel momento observábamos que con la aparición de la tecnología digital, sectores que tradicionalmente se encontraban separados, con regulaciones distintas, las telecomunicaciones por un lado y el audiovisual por otro, con la tecnología digital, con los ceros y unos, todos los servicios de una u otra forma iban a terminar convergiendo. Esta perspectiva que abordábamos o preveíamos hace unos 20-25 años, hoy es una realidad. Hoy, todos ustedes en sus bolsillos, en sus bolsos, hoy llevan dispositivos convergentes, llevan teléfonos móviles, teléfonos celulares, que sirven para enviar correos electrónicos, ver fotografías, enviar mensajes en WhatsApp o en SMS, que incluso sirven para ver películas, en streaming, para poder acceder a nuestros correos electrónicos e incluso sirven para hablar por teléfono. Eso es un dispositivo convergente. Ese es un ejemplo o una escenificación clara de cómo el fenómeno de la convergencia ha terminado siendo una realidad. Y estos sectores, que podríamos llamar el hipersector de la comunicación, es una realidad que efectivamente ha convergido. Y es en este debate donde nos planteábamos cómo regular todo lo referido a la tecnología o todo lo referido a las participaciones accionariales y las relaciones mercantiles entre las empresas, en un tercer plano abordábamos cómo regular, cómo legislar en el ámbito del mercado. Este debate supuso la ruptura de muchos elementos que nos venían predeterminados desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Rompimos, por ejemplo, en el ámbito de la regulación, de la legislación en la tecnología, rompimos el principio de no intervención, de neutralidad
de no regulación de las tecnologías por parte de las administraciones públicas, por parte de los estados. Y introdujimos criterios de estandarización para garantizar que los dispositivos, las tecnologías, las redes pudieran ser compatibles entre los distintos estados por parte de las distintas empresas, que no hubiera barreras a la hora de poder desplegar desde un punto de vista tecnológico al máximo las posibilidades que nos ofrecía la tecnología digital. Y esto se tradujo en estándares como el GSM para la telefonía móvil o el DDD en el caso de la televisión digital. En el caso del plano de la regulación del capital, rompimos también normas que arrancaban incluso como principios básicos desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a políticas que tradicionalmente lo que venían a plantearnos era el de la libre circulación de capitales, la no restricción a los capitales, en aquel momento se consideró que en este ámbito del capital había que introducir restricciones, que había que eliminar riesgos respecto de la posible traslación de posiciones de dominio o de monopolio en el sector de las telecomunicaciones al sector audiovisual, porque había que proteger, en el caso de los medios de comunicación, la pluralidad, que era tanto como hablar como sinónimo de mayor democracia en el ámbito de la comunicación. Y en el ámbito del mercado, que es el que hoy nos interesaría, cuando ya disponíamos de una nueva oferta, una oferta real, para garantizar la provisión de estos nuevos servicios derivados de la tecnología digital, de las potencialidades que nos ofrecía esta nueva fase tecnológica aplicada al sector de las comunicaciones, los principios regulatorios legislativos sobre los que se ha asentado todo el posterior desarrollo de la Unión Europea se ha basado sobre la importancia de la provisión y garantizar que estos servicios se proveen al conjunto de los usuarios, al conjunto de los ciudadanos. Y para ello se articulan dos mecanismos o dos herramientas de tipo genérico: la defensa y la garantía de la pluralidad en el ámbito de los medios de comunicación, que es tanto como hablar para cualquier otro sector, como por ejemplo el de las telecomunicaciones, el garantizar la aplicación del derecho de la competencia, el garantizar la competencia efectiva en los mercados. Y es sobre estas premisas sobre las que arranca o se basa la regulación de la pluralidad en la Unión Europea. Así, en la Unión Europea se han venido utilizando distintas herramientas regulatorias para promover la pluralidad frente a la concentración de medios, como bien digo aquí, como un elemento clave de la defensa de la libertad de expresión de los Estados miembros de la Unión: Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España o Portugal. Así, sobre las bases que hemos visto en la anterior diapositiva, desde el año 1989, o sea, no estamos hablando de ayer, estamos hablando ya de varias décadas, prácticamente 25 años de experiencia legislativa, desde el año 1989, con la aprobación de la que se conoció como la Directiva de Televisión Sin Fronteras, hemos venido incidiendo sobre la regulación, en este caso, en el ámbito de los contenidos audiovisuales. Luego abundaré o profundizaré en este tema. Esta directiva del año 1989 experimentó posteriores modificaciones en el año 1997 y 2007, y en el año 2010, en una segunda reforma de esta directiva del 89, nos encontramos con un cambio, con la introducción de un nuevo elemento que lleva a la modificación del rubro de esta directiva, de esta norma básica, si me permiten, para el conjunto de la Unión Europea. Y pasa a llamarse de Directiva de Televisión Sin Fronteras a ser denominada o conocida como la Directiva de Contenidos Audiovisuales Sin Fronteras. Ya no solo hablamos de la televisión tradicional, hablamos de los contenidos audiovisuales en la televisión tradicional y también en los servicios online, en internet, etc. En ese mismo periodo de arranque, en los años 90, en Europa se impulsa un texto de reflexión que ha servido para los posteriores desarrollos legislativos en todos nuestros países. Se impulsa la que se conoció como la Directiva sobre la transparencia y la pluralidad en la titularidad de los medios de comunicación. Un debate que, por lo tanto, como digo, no es un debate de hoy y que lo que venía era a plantearnos la necesidad de defender en sociedades democráticas como las que nosotros compartimos, los franceses o europeos, la necesidad
necesidad de garantizar unos mínimos de pluralidad en el sistema de medios que garanticen la presencia de las distintas voces, de las distintas sensibilidades, de las distintas culturas, de las distintas posiciones sociales o ideológicas en cada una de nuestras sociedades. De tal manera que la democracia no solo se concreta en el hecho de acudir a una urna e introducir una papeleta cada cierto periodo de tiempo, sino que la democracia, construyéndose día a día, entre otras cosas, a través de un elemento que es clave a la hora de configurar la opinión pública, la opinión democrática de nuestros países, que son los medios de comunicación, que son los que nos otorgan, los que nos ofrecen opinión e información, nos garanticen el que cada uno de nosotros, a la hora de tener conocimiento de lo que ocurre en nuestras sociedades, en nuestro alrededor, podamos forjarnos una opinión gracias a esas informaciones y opiniones que nos trasladan los distintos medios de comunicación con sus distintas líneas editoriales, podamos forjarnos cada uno nuestra opinión individual que sumada una a una todos nosotros configura la opinión pública que en un proceso electoral se convierte en la posición democrática en la elección de nuestros representantes, pero eso sí, manteniendo y garantizando que el cuerpo electoral, el conjunto de la ciudadanía, como soberanía, como expresión de la soberanía popular, se encuentra suficientemente informado y que su opinión se ha visto formada con una pluralidad de fuentes y por lo tanto que ha permitido la generación de un criterio independiente para cada uno de nosotros. Con posterioridad, y como ya comentaba anteriormente, y con la aparición de la tecnología digital, se acomete también el debate del libro verde sobre la convergencia entre el sector de las telecomunicaciones audiovisual, y tras aquellos años, en los 90 hasta el día de hoy, ya en el año 2013, nos encontramos con un nuevo libro verde conocido por el título de Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual, en el que ya se abordan los riesgos y las necesidades de alcanzar soluciones ya en un entorno, como digo, plenamente convergente y en el que el sector audiovisual gana protagonismo día a día. Junto con todo ello, a lo largo de estas décadas, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea forma parte del entramado institucional de la Unión Europea, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos depende o se encuentra en el ámbito de la estructura del Consejo de Europa, un ámbito institucional más amplio que la Unión Europea, que abarca prácticamente todo el continente europeo. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han forjado una jurisprudencia que, si me permiten, se la resumo en unos pocos segundos, en unas pocas líneas. Ambos tribunales han terminado llegando a la conclusión de que los derechos y libertades de comunicación pública, que el derecho a la libertad de expresión, como decía antes, con mayúsculas, un derecho no solo de carácter o patrimonio de las empresas, de los periodistas o de los grupos de comunicación, sino que tiene un carácter bidireccional, que entre otras cosas exige que los ciudadanos puedan recibir, que tienen el derecho a recibir información veraz, en el que en esta nueva fase los ciudadanos, y gracias a la tecnología, se convierten también en emisores de información y opinión a través de los nuevos medios. Ahí están los bloggers, está Twitter, las redes sociales, Facebook. Hoy todos formamos de alguna manera una relación simbiótica de informantes e informados. Pues bien, en este contexto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han alcanzado la conclusión de que estos derechos y libertades de comunicación pública, la libertad de expresión, revisten un carácter prevalente que merece una especial protección. Son derechos especialmente reforzados, porque, como decía antes, sin el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de comunicación pública, que, entre otras cosas, como luego también veremos, exige de la debida pluralidad en el sistema de medios, sin el ejercicio de estos derechos, la propia idea de democracia, la sustantividad de la democracia y la efectividad de nuestros sistemas democráticos entrarían en riesgo. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión para ti o de una cuestión menor, sino probablemente estamos hablando, como digo, de las esencias de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, estamos hablando de más o menos democracia, de más o menos libertad. Perdón.
España. Estas directivas han ido evolucionando de tal manera que, según se iban aprobando, con posterioridad se iban incorporando a la regulación, al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países. Así, la directiva del año 89 se terminó convirtiendo en España en una ley del año 94, en que este desfase, este decalaje cronológico se debe al proceso de incorporación de España a la Comunidad Europea. Con posterioridad se modificó en el año 97 y esto supuso una modificación en el año 99 de la legislación española. En 2007 se aprueba esta directiva de contenidos audiovisuales en fronteras, que es una modificación de las anteriores, y en el año 2010 se aprobó un texto refundido, un texto consolidado, legible, de esta directiva originalmente del año 1989. Como decía, esta es quizás la gran novedad que nos encontramos a partir del año 2007 y ya con el texto refundido del 2010. Ya no solo abordamos la regulación de los medios de comunicación audiovisuales en lo que se refiere a la televisión tradicional, sino que también abordamos la regulación de los contenidos audiovisuales en Internet. Así, pasamos a denominar servicios audiovisuales de carácter lineal a lo que era la televisión tradicional. Lineales porque hay una línea de programación en la que el telespectador no interviene, y no lineales para aquellos servicios que son a petición, a demanda. Son los servicios, los contenidos audiovisuales que nos encontramos en Internet, los contenidos que nos encontramos en YouTube o en la página web de un medio de comunicación, por ejemplo de una televisión, donde pueden cachar los capítulos o las últimas emisiones o las emisiones del día anterior. Por lo tanto, aquí la novedad es que la regulación en materia de contenidos no solo se circunscribe ya a la televisión, y sin que esto genere ningún debate sobre si esto afecta o no a la libertad de expresión o a la libertad de empresa, todo lo contrario, sino que se considera una regulación garante del ejercicio de la libertad de expresión, pero para el conjunto de la ciudadanía, se traslada no solo al ámbito estricto de la televisión, sino también al ámbito de Internet. Bien, ya con posterioridad y en el año 2010, saben que en Europa, en la Unión Europea, no disponemos de una constitución europea. Hemos trabajado en alguna ocasión sobre algún borrador a mediados del siglo pasado, en el año 2004-2005, una constitución que no se ha llegado a aprobar, pero en sustitución de esta carencia de una constitución europea, en el año 2010 se aprobó la que conocemos como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De alguna manera, lo que sería el texto constitucional europeo de reconocimiento de derechos fundamentales. Y en su artículo 11 se recoge el reconocimiento de la libertad de expresión de información, y en su número 2, como pueden leer, se establece que se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. Por lo tanto, desde un punto de vista constituyente y de reconocimiento de los derechos fundamentales, no solo se garantiza la libertad de expresión de forma genérica y la libertad de los medios de comunicación, sino que junto con ello, íntimamente ligado a ello y de forma indisociable, se considera la importancia, la relevancia de la pluralidad en el propio sistema. En las bases de la regulación en la Unión Europea supuso en este ámbito de promoción de la pluralidad que la Comisión, el Gobierno Europeo, pusiese en marcha iniciativas en defensa de la pluralidad de los medios y para la toma de decisiones. Y para ello toma como referencia trabajos que se han venido realizando durante estas décadas, tanto por los informes independientes del conocido como Grupo de Alto Nivel sobre libertad y pluralismo en los medios de comunicación, y por el Foro sobre el futuro de los medios de comunicación. Así, la Comisión Europea recoge esta recomendación a través de la cual se considera que la Unión es competente para actuar, para proteger la libertad de expresión y el pluralismo en los niveles de los distintos estados, en orden a garantizar la sustantividad de los derechos garantizados por los tratados y por los derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos de la Unión Europea. El enlace que estoy traduciendo entre libertad de expresión y pluralismo en las democracias europeas, en particular, justifica desde el punto de vista de la Comisión Europea, desde el punto de vista de las instituciones europeas, unas competencias más intensivas, más extensas de la Unión
con respecto a estos derechos fundamentales en orden a garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales que hemos visto se aprobó en el año 2010. Y así, la Comisión Europea hace suyas las consideraciones del Consejo de Europa en defensa de la prioridad de los medios de comunicación y para la toma de decisiones, de tal manera que a partir de aquí se considera que hay una serie de requisitos previos para la real y no nominal reconocimiento del pluralismo en los medios. Y por lo tanto, se establece o se entiende que es imprescindible un marco legislativo que establezca límites para la concentración de los medios de comunicación en Europa y en cada uno de los Estados miembros, cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, el que se articule un sistema de supervisión adecuado a través del cual se conozca cuál es la realidad de la pluralidad en cada uno de los Estados miembros, un sistema adecuado para la aplicación de la normativa comunitaria, la aplicación de medidas proactivas que apoyen de forma positiva el pluralismo en los medios, por ejemplo, fomentando la producción de contenidos, o la concesión de apoyo financiero para apoyar el pluralismo, por ejemplo, a los medios comunitarios sin ánimo de lucro, o a las minorías o sectores sociales con menores recursos, la utilización de instrumentos de autorregulación y, por lo tanto, el reconocimiento de directrices editoriales o estatutos de periodistas o de redacción que establezcan la independencia editorial de cada uno de los medios de comunicación, la articulación de mecanismos que garanticen la transparencia y la titularidad de los medios de tal manera que conozcamos quiénes son realmente los propietarios y a partir de ahí la diversidad y la pluralidad respecto de los medios o en el ámbito de los medios de comunicación. Y algo muy importante, la importancia de la independencia en cada Estado miembro de las autoridades reguladoras del sector de la comunicación. La importancia de autoridades independientes respecto de los gobiernos y de las empresas para, de forma neutral, de forma no interesada, poder regular y, entre otros aspectos, garantizar la pluralidad en el sistema. Junto con ello también se recogen las recomendaciones del grupo de alto nivel de expertos respecto de los medios públicos. Como probablemente ustedes saben, en el caso de la Unión Europea, desde principios de este siglo, con la aprobación del Tratado de Ámsterdam, se introdujo un anejo, un protocolo a este tratado, uno de los tratados constitutivos de la Unión Europea, en el que se reconoce el papel relevante de los medios públicos de comunicación en Europa, de tal manera que desde ese reconocimiento se entiende que los medios públicos son la garantía del reconocimiento y del recogimiento en su programación, en sus contenidos, como una prestación de servicio público de la pluralidad y diversidad real presente en cada sociedad de cada país. Y así, de las recomendaciones de este grupo de alto nivel, las recomendaciones 26 y 27, en el ámbito de la promoción del pluralismo, se considera que los medios públicos de radio y de televisión debieran de proveer, desde esta perspectiva de la pluralidad, elementos como la pluralidad geográfica, lingüística, cultural, política y social, la cual solo es realmente efectiva en el ámbito de lo público, siempre y cuando entendemos que junto con el sistema público de medios de comunicación se encuentran los operadores privados, las radiotelevisiones comerciales, que cada una de ellas tiene su propia línea editorial sobre la cual obviamente no se interviene en este ámbito genérico de respeto a la libertad de expresión y también de la libertad de empresa. Y la recomendación 27 establece la importancia de que en el ámbito de los medios públicos de radio y televisión los gobiernos adopten estrategias legislativas que garanticen la independencia y la profesionalidad de los medios públicos, de tal manera que los medios públicos de radio y televisión no se terminen convirtiendo en los medios de los gobiernos de turno, dejando de ser medios públicos para todo el público, que es tanto como decir el conjunto de la sociedad de un país independientemente de la orientación política de cada uno de los ciudadanos. En segundo lugar, la Comisión Europea recoge las recomendaciones del Foro para el Futuro de los Medios de Comunicación en Europa, que celebró sus sesiones a finales del año 2011, en el que desde este foro se plantean tres grandes retos para la Comisión Europea, para el Gobierno de la Unión Europea.
la necesidad de identificar las oportunidades y desafíos relacionados con los cambios que se operan a resultas de la tecnología digital, de la tecnología digital en el ámbito de la comunicación, la necesidad de evaluar las políticas de la Unión Europea que dificultan la transición hacia un mercado único digital y el atraer la atención de las autoridades públicas para que todo este proceso sea o redunde en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y aquí, este foro europeo para la regulación del sector de los medios de comunicación en Europa ofrece una visión no reducida única y exclusivamente a un eslabón de la cadena de valor, sino que plantea la importancia de la intervención regulatoria y legislativa, entre otros aspectos, para garantizar la pluralidad en el conjunto de la cadena de valor comunicacional. En el ámbito de la industria de los medios, o sea, en el ámbito de los contenidos, la producción de estos contenidos, también en el ámbito del transporte y difusión de la señal, lo que nos permite que esos medios de comunicación lleguen efectivamente a los receptores de cada uno de los usuarios y por lo tanto a cada uno de los ciudadanos, de los usuarios, de los espectadores o radioyentes, y también, como no, en el ámbito de la industria electrónica de consumo, que garantiza el que podamos acceder a los dispositivos con los cuales poder disponer o poder acceder al medio de comunicación público. Por lo tanto, una visión amplia, omnicomprensiva del conjunto del sector de las comunicaciones en todas sus distintas. La propuesta de este foro de la Comisión Europea de finales de 2011 establece o llega a la conclusión de que el pluralismo y la diversidad cultural son rasgos distintivos de la Unión Europea y que, por tanto, la producción de contenidos de calidad y de innovación deben apoyarse desde las instituciones comunitarias. Y así se promueve la competencia a la pluralidad en este contexto de innovación para que, por un lado, las empresas de medios de comunicación europeas puedan tener éxito en este proceso de cambio, generando incluso nuevo negocio, en la perspectiva de evitar cualquier situación de abuso de posición de dominio y, por lo tanto, de presión o de menoscabo de la pluralidad a resultas de la generación de situaciones de concentración, ¿no?, contrarias a este principio de pluralidad. Entendiendo que es cierto que la fragmentación de los mercados europeos limita la competencia, porque somos una suma de 28 países, grandes, medianos, pequeños, y que por lo tanto en el caso europeo nos vemos obligados a tener que trabajar en la generación de espacios lo más amplios posibles para ser, en la medida de nuestras posibilidades, más competitivos. Y en relación con la competencia en este contexto de 28 Estados miembros en la Unión Europea, consideramos, o se considera por este foro, que es necesario adoptar un enfoque común y coherente para evitar cuellos de botella, sobre todo en lo que se refiere a la concentración de medios y a partir de ahí el articular mecanismos o herramientas que garanticen la introducción de la mayor pluralidad y la mayor competencia en el sistema. Así, entre las soluciones que plantea este foro a la Comisión Europea, en la que se conoce como su solución sexta, para evitar nuevas barreras de entrada, el Foro de Medios de la Unión Europea, junto con la Comisión, llaman a un seguimiento estrecho de la evolución de la pluralidad en cada uno de nuestros países. Se hace un llamamiento a las autoridades competentes, tanto los gobiernos como los reguladores independientes, para que tomen medidas eficaces para evitar las amenazas a la competencia, a la pluralidad y a la innovación. Y en este contexto se abre en paralelo un debate sobre el papel que deben de cumplir con mayor o menor énfasis los medios públicos de comunicación en nuestros países, las radios y televisiones públicas. Por lo tanto, y en esta perspectiva de hacer un seguimiento estrecho de cuál es la evolución de la situación de la pluralidad real en cada uno de nuestros estados, cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, se pone en marcha por la Comisión Europea que se conoce como el monitor del pluralismo de los medios, ¿no?, el Media Pluralism Monitor. Esta herramienta de análisis, de evaluación de la pluralidad en el sistema de medios de comunicación en la Unión Europea arranca en 2008, tiene una nueva edición en 2014, se acaba de poner en marcha una nueva edición de esta herramienta de seguimiento en 2016, a través de la cual se hace un seguimiento estrecho del conjunto de los medios de comunicación en toda Europa,
para a partir de ahí alcanzar conclusiones y en el caso de detectarse situaciones de riesgo para la pluralidad, poder intervenir legislativamente y garantizar, como digo, el ejercicio de la libertad de expresión desde la perspectiva de la pluralidad. Junto a esta herramienta del Monitoring Media Pluralism en Europa, se pone también en marcha una nueva iniciativa circunscrita al ámbito de los medios digitales, una nueva herramienta para también observar y conocer cuál es la realidad del pluralismo efectivo de medios de comunicación en el ámbito de Internet. Ahí tienen, y me imagino que tendrán a su disposición esta presentación, ahí tienen los enlaces para estos estudios. Y así las conclusiones a las que llega la Comisión Europea sobre la base de estos análisis, estudios y recomendaciones se terminan concretando hace escasamente un año y medio en un documento de conclusiones del Consejo del Gobierno Europeo junto con los representantes de los 28 gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en Consejo para deliberar sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital. Cito literal. En estas conclusiones, en su preámbulo, la Comisión Europea y los gobiernos, los 28 gobiernos de la Unión, llegan a la conclusión de que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son valores fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y es más, se afirma que son un pilar esencial de la democracia, ya que los medios de comunicación desempeñan un papel importante a la hora de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas y repercuten en la opinión pública y en la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones, así como su contribución a estos. Por lo tanto, estamos hablando, como decía antes, no de un debate de derechas o de izquierdas, no es un debate de alemanes frente a griegos, portugueses, españoles o británicos o irlandeses. Estamos hablando, en estricto, de más o menos democracia, de democracia efectiva o no en nuestros países, en un ámbito tan sensible como es el de los medios de comunicación. Y como no podía ser de otra manera, en el contexto actual se aborda también con preocupación, desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones, de garantías para la pluralidad, todo lo relativo al ámbito de la pluralidad en Internet, de tal manera que se considera que en este ámbito también es exigible la aplicación de elementos de pluralidad para garantizar la democracia en la red. A partir de ahí, la Comisión Europea elabora o plantea una serie de propuestas en tres órdenes: a los Estados, a la propia Comisión y a la Comisión y a los Estados conjuntamente. Así, la Comisión Europea, el Gobierno Europeo, recomienda a los 28 Estados de la Unión, les invita a garantizar la independencia de sus autoridades reguladoras audiovisuales, a adoptar medidas adecuadas para lograr una auténtica transparencia respecto a la propiedad de los medios de comunicación y que no se den situaciones de opacidad que nos pudieran ocultar situaciones de concentración no conocidas, ocultas a la ciudadanía, a la sociedad. Se invita a los Estados miembros a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el derecho de los periodistas y a proteger sus fuentes y proteger a los periodistas frente a influencias indebidas, ya sea de empresas o ya sea de administraciones, ya sea de gobiernos. Y por último, adoptar medidas adecuadas en función del contexto de cada país para prevenir posibles efectos negativos de la excesiva concentración en la propiedad de los medios de comunicación, porque se advierte como un claro riesgo para la libertad de expresión situaciones de excesiva concentración. En segundo lugar, la Comisión Europea invita a la propia Comisión, en el marco de sus competencias, a seguir apoyando proyectos de mejora de la protección de los periodistas y profesionales en medios de comunicación en Europa, a seguir apoyando los instrumentos de seguimiento de supervisión de la pluralidad, como hemos visto, el Media Pluralism Monitor o el de carácter digital, a reforzar mediante acciones no legislativas la cooperación entre las autoridades reguladoras audiovisuales independientes de los distintos estados y promover buenas prácticas en materia de transparencia en respecto de la propiedad de los medios de comunicación y, en cualquiera de los casos, a evaluar la eficacia de estas medidas a fin de considerar cualquier otra acción de índole regulatorio o legislativo. Y por último, en un tercer nivel, la Comisión Europea invita a los 28 estados de la Unión Europea y a la propia Comisión a salvaguardar y promover, aplicar los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales, que, como veíamos antes, en su artículo 11.2 establece como indisociable
con el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, el pluralismo en los medios de comunicación. Para terminar, todo esto en que se concreta en el ámbito de la Unión Europea, en su conjunto, y en cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión. ¿Cómo se incide y qué estrategias de carácter regulatorio y legislativo venimos aplicando en las últimas décadas, no hoy, sino desde hace 20 o 25 años, para garantizar la pluralidad y la transparencia en los medios de comunicación, en los sistemas de medios de cada uno de nuestros países, para eliminar o minimizar en la medida de lo posible los riesgos que provoca la concentración de medios en el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en cada uno de nuestros países y, por lo tanto, el riesgo de poner en peligro la propia susceptibilidad o la propia idea de democracia que nos hemos dado a nosotros mismos como mecanismo de comunicación. Y así nos encontramos con un decálogo de estrategias, de mecanismos de intervención democrática para garantizar la libertad de expresión, para garantizar la pluralidad frente a la concentración de medios de comunicación. En primer lugar, como ya hemos visto, y desde el año 89 se promueve una legislación en materia de contenidos. Nadie está hablando de menoscabar la libertad de expresión o la libertad de empresa o la libertad editorial. De lo que estamos hablando es del reconocimiento y la defensa de la libertad de expresión para el conjunto de la sociedad, empresas y usuarios de los medios de comunicación. Y por ello se hace necesario el introducir normativa para garantizar la protección de la infancia y la juventud frente a los contenidos televisivos. El garantizar volúmenes de publicidad adecuados y la no presencia de publicidades prohibidas o de productos prohibidos en nuestros medios de comunicación, en concreto en la televisión. La introducción de mecanismos de medidas legislativas para la promoción de la producción audiovisual nacional y europea, que recoja la diversidad lingüística, cultural, idiomática, de origen de cada uno de nuestros países. El garantizar también, y esto es fundamental, la accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial a los medios de comunicación. Máxime cuando nos encontramos en una fase, como es la actual, con la tecnología digital, en la que, como ayer le comentaba a un conciudadano de ustedes, con la televisión digital se opera el milagro de que la televisión puede ser oída por los sordos y puede ser vista por los ciegos, con los mecanismos de subtitulación para personas sordas, de introducción de ventanas de lengua de signos para personas sordas o con la audiodescripción para personas ciegas. Es un elemento, consideramos en el ámbito europeo, estos son elementos claves de reconocimiento de la pluralidad efectiva, no solo en el sistema de medios, sino el reconocimiento de la pluralidad presente en nuestras sociedades. Aproximadamente, me imagino que Costa Rica no es muy distinta a otros países, como es España, aproximadamente el 10%, probablemente no me alejo mucho de la realidad, pero muy probablemente cerca del 10% de la población costarricense tiene algún nivel de discapacidad auditiva o visual. No estamos hablando de una cifra pequeña de ciudadanos, a los que hay que garantizar el acceso a los medios de comunicación audiovisuales. Y por último, la promoción y la defensa del cumplimiento de estos principios en el ámbito de los contenidos audiovisuales. Una segunda línea de intervención para garantizar la pluralidad en Europa, en relación con los medios de comunicación, es la normativa específica en materia de pluralidad, como hemos visto, la introducción de mecanismos de limitación de los niveles de concentración, las prohibiciones de propiedades cruzadas, las limitaciones en volúmenes de accionariado o de niveles de audiencia a la hora de cometer procesos de fusión, adquisición entre empresas de medios de comunicación, las limitaciones a la hora de poder acceder al mercado de contenidos premium o de contenidos audiovisuales, garantizando un acceso libre, plural y abierto al conjunto de los medios de comunicación y, por lo tanto, evitando cierres de mercado. En tercer lugar, en el caso de la Unión Europea, como digo, hay toda una experiencia y todo un esfuerzo de promoción y defensa del servicio público radiotelevisivo, en tanto que se considera que es el principal garante de la pluralidad interna que puede recoger la realidad social, cultural, política, ideológica de cada una de nuestras sociedades en el seno de sus programaciones.
En cuarto lugar, y en este ámbito también de la pluralidad interna de los medios de comunicación, el desarrollo de una legislación, de un marco jurídico relativo a lo que conocemos como el derecho de acceso. La posibilidad de que aquellos sectores sociales, políticos, culturales, sin medios propios, de poder acceder a la programación de los medios de comunicación que operan en cada uno de nuestros países, ya sean operadores públicos u operadores privados que bajo régimen concesional o de licencia utilizan el dominio público radioeléctrico, que es patrimonio de toda la ciudadanía, para garantizar que estos grupos presentes en nuestras sociedades puedan tener acceso a los medios de comunicación y a partir de ahí poder trasladar, con respeto a las líneas editoriales, en el caso de los medios de comunicación privados que utilizan el dominio público radioeléctrico de cada uno de nuestros países, de poder garantizar el que se traslade opinión, información de estos sectores. En quinto lugar, también como un mecanismo de reconocimiento de la pluralidad existente en el ámbito comunicacional, el reconocimiento expreso por parte de la legislación europea de los que conocemos como los medios comunitarios, asentando un principio desarrollado, asentado ya por la UNESCO a nivel global, reconocido en el ámbito de Europa, no solo por la Comisión Europea, sino por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa en numerosísimas resoluciones, de tal manera que se configura o se pretende configurar un sistema de medios que se asiente sobre tres patas y que por lo tanto no coge, que es el sistema público de medios de comunicación, básicamente de radio y de televisión, los medios de comunicación privados y la sociedad civil a través de los que conocemos como medios comunitarios. En sexto lugar, se promueve una legislación en materia de publicidad institucional, hacemos como la pauta publicitaria, que garantice una redistribución de los recursos publicitarios del Estado, de las administraciones públicas, proporcional, no discriminatorio, equitativo para el conjunto de medios, a través de mecanismos transparentes para la comunicación de esta pauta publicitaria al conjunto de los medios de comunicación y, por lo tanto, una garantía desde la perspectiva de la financiación de los medios, desde la óptica de la inversión publicitaria de la administración pública. En séptimo lugar, se considera que es fundamental en una sociedad democrática el promover lo que conocemos como la alfabetización mediática, el que los ciudadanos dispongan de una cultura de medios que le permita ir más allá del mero hecho de poder disponer de una oferta muy amplia o más o menos amplia de medios de comunicación, pero que en muchas ocasiones, a pesar de esa diversidad de oferta, los ciudadanos sistemáticamente solo acceden al medio de comunicación con el cual se encuentran más o menos identificados, desoyendo o despreciando la posibilidad de acceder a otras opiniones, a otras informaciones de otros medios de comunicación. Es en esta perspectiva que se considera que la alfabetización mediática, la educación en medios, en una sociedad democrática, en una sociedad mediática como las nuestras, es una herramienta fundamental en manos de los ciudadanos para hacer efectiva la libertad de expresión desde el punto de vista de la recepción de la información y de la opinión. En octavo lugar, se promueve a nivel europeo y para cada uno de los Estados miembros legislaciones electorales que garantizan el acceso a los medios de comunicación a la totalidad de la oferta política electoral en función o en proporción a su representatividad, tomando como referencia los procesos electorales inmediatamente previos para igual proceso electoral, para procesos electorales equivalentes. Procesos electorales en los que se debe de garantizar que la pluralidad real de la sociedad de cada uno de nuestros países tiene acceso a los medios de comunicación y que por lo tanto un elemento clave, sustantivo del sistema democrático, como es la concurrencia electoral, no se vea violentado por las posibilidades de cierre a las que se pudieran someter a determinadas opciones políticas por parte de los medios de comunicación, sean públicos o sean privados. Y por último, en décimo lugar, como último vector, como última herramienta para la intervención desde la perspectiva de la Unión Europea y de cada uno de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, la importancia y la necesidad de la regulación y de reguladores independientes. En el contexto de la Unión Europea, en toda la Unión Europea, a día de hoy, los 28 Estados miembros disponemos de organismos reguladores independientes
para el sector audiovisual, independientes de los gobiernos e independientes de las empresas, que emanan de los ámbitos parlamentarios, mayoritariamente, y por lo tanto emanan y son elegidos, designados por la representación de la soberanía popular, por periodos, por mandatos superiores a los de una legislatura, por lo tanto mandatos superiores a los de un gobierno, con recursos propios, con independencia respecto de la estructura gubernamental y que por lo tanto garantizan una regulación no arbitraria, no interesada, no de parte para el conjunto del sector de la comunicación y por lo tanto también garante de la debida pluralidad del sistema de medios y supervisor y aplicador, regulador de las medidas anticoncentración para garantizar esta pluralidad. Yo por mi parte nada más, espero haber sido suficientemente claro y haber reducido en algo menos de una hora el trabajo no ya desde el siglo XV hasta ahora, sino de estos últimos 25 años de actividad legislativa en la Unión Europea y en los Estados miembros de la Unión Europea, como digo, y perdonen que insista, en un aspecto que no es de derechas ni de izquierdas, no es ni de Costa Rica ni de Europa, no es ni de los medios de comunicación privados o de los propietarios de los medios de comunicación o del sector público. Es una cuestión o es un ámbito que nos pertenece a todos, que es patrimonio del conjunto de la ciudadanía y del conjunto de las sociedades, incluidas sus empresas, que afecta de forma directa a la democracia real, a la democracia en nuestros países, a nuestras libertades, y que por lo tanto la garantía de la debida pluralidad, la aplicación de mecanismos anticoncentración en nuestros sistemas de medios es tanto como hablar de disponer de una democracia efectiva en nuestros países, llámese España, llámese Costa Rica o llámese como queramos. Por mi parte, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a don Ángel por su exposición. Queremos hacer una pausa para luego continuar con la segunda conferencia y esperamos que nos acompañen a las afueras del auditorio, por favor. Tenemos un cafecito a las afueras del auditorio.